Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Francamente pensé que traías COVID. No. Ay, la distracción. Si te digo que yo pensé que traías... Es que desde el pasado viernes le llegó una especie de como de déjà vu, surmenage. Cansancio acumulado, digámoslo de esa manera. Yo creo que es presión, ¿no? Hay un cansancio acumulado de todo lo que hacemos aquí todos los días para sacar adelante a Central FM Equilibrio. Pero bueno, noticias, está ligero el día en noticias. Está bastante móndrigo. Pero sigue habiendo puntos muy rescatables por analizar. Digo, de entrada lo del ministro Arturo Saldívar, que tiene dos en esta conferencia que da el día viernes. Tiene dos cosas que son muy interesantes. La primera es, le da la espalda al magistrado Billetes, ¿no? Este magistrado de la Suprema Corte del Poder Judicial, del Poder Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde en pocas palabras le pide que se haga a un lado. Independientemente del término, dice, ¿sabes qué? Ya es momento de que te hagas un lado por la propia división que se está generando en el tribunal y que esto no es conveniente para la democracia mexicana. Y así fue como lo dijo. Yo le reitero que noté ayer en la magistrada y magistrados un espíritu conciliador e institucional. Sin embargo, sí me parece que esto pasa necesariamente por considerar que la permanencia en la presidencia del tribunal del magistrado José Luis Vargas ya no es viable. No hay condiciones para que él siga en el cargo que él dice que sigue ostentando, y me parece que con realismo y responsabilidad debería de dar un paso al lado y permitir que se retome el canal de institucionalidad por el tribunal y que la mayoría decida quién debe ser la presidenta o presidente del tribunal. Es momento de anteponer. Así lo dice, y lo dice con todas sus letras. Ahora, tiene implicaciones legales. Todo esto tiene una implicación legal, y el separar al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de esta forma sentará un precedente jurídico. Él tiene un mandato de 4 años, el cual en cierto sentido es inamovible. Tiene que terminar su mandato y ahorita tenemos esta disquisición jurídica. Sí. Ahora, viene una declaración de parte del magistrado presidente del Tribunal Superior de la Federación, en donde le dice, ¿sabes qué? No creo conveniente que sigas ahí y demos cauce a las instituciones, porque si no te quieren, pues entonces hay que quitarte. Habría que decir que desde el punto de vista de la Constitución no había la previsión de que los magistrados todos se pusieran de acuerdo para destituir al presidente. Esto no tiene ningún tipo de precedente jurídico. No hay precedente jurídico de todo ello. Ahora, a mí me queda también una espinita aquí clavada en el corazón. Fíjate, el ministro, el magistrado, digamos, desplazado de la presidencia, queda como miembro del cuerpo colegiado. Claro. Un hombre que ha sido desconocido por, entre otras cosas, por un grado de deshonestidad. No, pues corrupción. Está siendo investigado en México, está siendo investigado en Canadá, está siendo investigado en España, está siendo investigado en España, Canadá, México. Creo que ya. Y creo que ya. Sí, ya. Pero de todas maneras, el hombre queda como magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y si este hombre fue destituido por eso, pues yo creo que no tendría por qué ser miembro del propio tribunal, que es una persona que no tiene las acreditaciones suficientes, o más bien dicho... La credibilidad. Pues sí, porque... Imagínate un juez que no tiene credibilidad. Después viene otro comentario de Arturo Saldívar, en donde francamente se tardó en hacerlo, sí, cuando rechaza el hecho de aceptar esta ampliación de mandato propuesta con el presidente. Y como estamos hablando ya de su mandato. De su mandato. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidente de la Judicatura Federal. Y como precedente a esto, se tiene uno que saber
que un día anterior a esta conferencia que da Arturo Saldívar, desayunó con el presidente de la República. El jueves desayuna con el presidente y el viernes sale a decir que no acepte el cargo y lo hace de esta manera. Quiero informar que concluiré mi mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 31 de diciembre de 2022, cuando termina el periodo para el cual fui electo por mis compañeros y compañeras ministros. Mucho nos hubiéramos ahorrado, muchísimo nos hubiéramos ahorrado en análisis, en críticas, en como le quieras llamar, si el ministro presidente hubiera de inmediato sal y decir, ¿sabes qué? Esto es inaceptable. Sin embargo, se lleva muchos meses hasta que no sé qué ángel lo iluminó a decir que esto no se podía hacer. Ahora, esto tiene que generar un descontento por parte del presidente de la República porque pues no se hizo lo que él quería. Sí. Pero, sin embargo... Y además, ¿para qué lo quería? ¿Para qué lo quería? Hay que reconocer que estos dos magistrados en específico, el del Tribunal Electoral, uno fue puesto ahí, bueno, no fue puesto, pero fue obligado a hacer lo que quería el presidente de la República y lo vimos con temas tan importantes como la candidatura de Félix Salgado Macedonio, que el magistrado José Luis Vargas fue el primero en oponerse a retirar la candidatura de Félix Salgado Macedonio y por supuesto la cancelación de la posibilidad de tener un partido político por parte de la familia Calderón con el famoso México Libre. Entonces, pues, todo esto mancha la imagen de él y después la del magistrado superior, la del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que también se ha visto complaciente, exageradamente complaciente con el presidente de la República. Por lo general, la relación entre el presidente de la Suprema Corte de la República y el presidente de la República no es tan cercana como la que estamos viendo ahora. Si el presidente del tribunal va a ver al presidente de la República es en contadas ocasiones. Y en esta ocasión Arturo Saldívar ha sido un presidente que visita al presidente de la República manera constante, de manera reiterada. Son vecinos. Son vecinos y se van, desayunan, platican, lo que nos hace pensar que no hay esa independencia que debería de haber ante estos dos poderes que muchas veces están en contra de uno de los otros, porque el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que hacer valer la ley y de entrada este asunto de la consulta Balín que sale nada más por complacer al presidente de la República, pues pone en entredicho mucho de la actuación del ministro Arturo Saldívar, que antes de todo esto había tenido una reputación excelente y viene y se le mancha. Entonces, creo que fue bueno el que lo haya hecho de esta manera, aunque se tardó muchísimo en hacerlo. Sí, a veces piensa uno que lo único importante es uno, ¿no? Habiendo tantos temas en el mundo, para un hombre como el presidente de la Suprema Corte, el decir, después de haber recibido la oferta dentro de la serie de modificaciones al Poder Judicial de la Federación, de extenderle su mandato por un 50%, pues haber dicho no, incluso no esperar a la decisión del colegiado, simplemente el haber dicho, esto no me toca, esto no es para mí, tal vez para otro, yo no lo tomo. Desde el momento de la discusión. O sea, desde el momento en que esto se puso sobre discusión. Ahora, ahí era. Después de esto, empieza también un revés del ministro presidente con lo de la conmutación de sentencias a partir de la edad. Sí. Entonces, ya sale una declaración por parte de la Suprema Corte de Justicia en donde dicen, espérate, vamos a checar caso por caso, porque no se puede sacar una ley, como dice el presidente, de que todas las personas que sean mayores de 70 años pueden salir de la cárcel o todas las personas que hayan sido sujetas a tortura puedan salir de la cárcel. Se tienen que especificar y se tienen que evaluar cada uno de los casos para ver si es viable, porque no sabemos qué grado de culpabilidad tengan estas personas o si siquiera este sistema de readaptación social haya servido lo suficiente para que una persona que tenga 65 años y que tenga una enfermedad o que tenga 70 años y que tenga un delirio esquizofrénico y necesidad de matar a gente,
pues pueda salir de la cárcel para seguir conmutando su sentencia en casa. Entonces hay muchas cosas que se tienen que analizar en torno a estas nuevas ideas que tiene Andrés Manuel López Obrador para el sistema penitenciario mexicano y que recaerían, en este caso, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poder hacer sus dictaminaciones. Sí. Creo que ese tema es muy importante y se tiene que analizar debidamente y no nos podemos ir nada más con el discurso populista del presidente de decir, bueno, que se salgan todos de una vez, si ya cumplí 70, vámonos. No, creo que hay casos específicos que se tienen que revisar porque para ello y por algo están en prisión. Ahora, ese es un tema interesante. Otro tema interesante que vimos este fin de semana es el cambio de los semáforos. El cambio del semáforo amarillo, verde a rojo. Ahora sí que, por ejemplo, en la Ciudad de México le vamos a poner un semáforo distinto que es color sandía. Verde por fuera, rojo por dentro. Estamos viendo una alza en los casos de COVID impresionante que aluden directamente a los datos que da la Coneval. Hay un aumento de la pobreza y esta misma pobreza está generando que los casos de COVID vayan a la alza. ¿Por qué? Porque la gente pobre que tiene que salir a trabajar, que no se puede dar el lujo de quedarse en casa, o inclusive el lujo de andar con cubrebocas, o inclusive el lujo de poderse ir a vacunar. Entonces todo esto afecta a la pandemia que estamos sufriendo en México, porque una pandemia con pobreza es mucho más complicada de poder atacar que una pandemia que se controla con una clase media responsable y que tiene capacidades para cuidarse, que la pandemia en la pobreza no tiene esas mismas capacidades. Entonces todo esto afecta el devenir de la pandemia mexicana. Entonces hay muchos temas que se tienen que analizar ahora que está el presidente de la República nuevamente viendo las consecuencias de sus propios actos en el manejo de la pandemia. Y recuerdo la pregunta que hacía el presidente, ¿qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos ganado? Pues, ¿qué hubiera pasado? Pues puede ser que esto... Fíjense lo que dijo, ¿eh? Ahora, ¿Qué hubiera pues, pasado si yo no hubiera ganado la presidencia de México con el COVID? Pues qué buena pregunta. Es una buena pregunta que según los datos, según las estadísticas, según lo que tenemos visible y tangente, pues vemos un manejo de la pandemia francamente irresponsable, aunque se alega la llegada de vacunas por todos lados, y por ejemplo la mayor parte de las vacunas que tenemos en México, que es la vacuna CanSino, pues ya se ha demostrado que solamente tiene una vigencia de 6 meses y que se necesita una tercera inoculación para dar otro periodo de gracia para evitar el contagio de COVID-19. Entonces, hay muchos temas todavía que tenemos que platicar. El tema del desafuero de Saúl Huerta y de Mauricio Toledo sigue sobre la mesa. No los han podido desaforar. Yo creo que es momento de que el presidente de la República en realidad se enfoque en lo que tiene que hacer en México y dejarse de populismos. Ahora vemos otra vez el fin de semana a un presidente de la República presumir que está comiendo en una fonda en donde se come muy sabroso y muy barato y que conoce todo el país y que te puede dar las mejores fondas en donde se puede comer maravillosamente. Y francamente, no le pagamos para que nos haga la guía del glotón. Creo que el presidente de la República tiene que enfocarse en los grandes problemas que tiene nuestro país, que son varios, que son muchos, y que el presidente simplemente le tape el ojo al macho queriendo hacer una demanda a los Estados Unidos para demandar a los fabricantes de armas sin buscar una verdadera solución de lo que está sucediendo en México. Pues sí, una cosa es gobernar y otra cosa es estar en campaña. Y el presidente de México nunca ha trabajado. Esa es la verdad. Es la verdad. Entonces el hombre vive en campaña, no sabe salirse de ese modo campaña. ¿Qué es lo que tengo que hacer en la mañana? Primero aló presidente y después me voy de campaña. Ese es el modo del presidente de la República. Sí, porque no se sabe qué hace. Pues, ahora, en términos olímpicos, sabemos que México se llevó 4 bronces y Ana Gabriela Guevara se llevó toda la plata. No, todo el oro. De las dos. Por ahí salieron unos comentaristas de deportes que lo dijeron todo. Dice, México no se lleva el oro ni la plata porque lo que quiere es romper la piñata. Gracias, querido. Clarísimo. Muchas gracias y gracias a todos ustedes. Pasen un excelente lunes. Igual para ti y... Central FM. Equilibrio.